Amigos, ¿cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos a su espacio, La Alegría de Vivir. Soy tu amigo y servidor, Omar Cervantes Rodríguez, especialista en recuperación de adicciones, coach en bienestar personal, y me da mucho gusto estar aquí contigo como cada viernes en este espacio, La Alegría de Vivir. Viernes 14 de julio del 2017, una vez más, con el favor de Dios, reunidos aquí en este espacio, a pesar de ser un periodo vacacional, pues con la satisfacción de estar sirviendo y tratando de llevar este espacio a los que pudieran necesitarlo. Saludo a todos los que se están uniendo ya a la red. Saludos, Socorro Rodríguez. Saludos a nuestros amigos de Sinergia Afectiva que cada viernes nos siguen y nos hacen el favor de compartir estos videos en sus páginas en sus redes sociales. Te sugerimos sigas a este grupo Sinergia Afectiva. Es un grupo de padres de familia comprometidos con hacer una mejor sociedad. Dan talleres para padres, están haciendo una serie de seminarios, esfuerzos, entrevistas en medios de comunicación alternativos como las redes sociales, hablando de valores, hablando de los temas que a los jóvenes hoy pudieran afectarles y de cómo volver a las bases para ser una mejor sociedad. Síguelos, Sinergia Afectiva, un saludo para todos ellos y gracias por ser parte también de este esfuerzo que compartimos. Y bueno, vamos a empezar como cada semana dando lectura a nuestro artículo de esta semana del periódico Milenio Puebla, que por cierto pues nos va a dar pie para la primera parte de esta transmisión. Estamos a tus órdenes, ya sabes la mecánica. Cualquier asunto que gustes compartir abiertamente, no importa si lo haces de manera anónima, si lo haces desde un perfil en el que no quieras mostrar tu nombre, lo importante es abordar los temas con toda puntualidad. Y bueno, empezamos esta semana La Alegría de Vivir con la lectura de nuestra colaboración de este pasado jueves en el periódico Milenio Puebla. La puedes encontrar en milenio.com, firmas, estados, Puebla, La Alegría de Vivir, Omar Cervantes. Y se titula Una enfermedad que no hace excepciones. Perdón, voy a poner un poquito aquí para poder leer bien. Las adicciones, igual que todas las enfermedades, atacan por igual a todos los seres humanos sin hacer excepciones, sin distinguir edades, sexo, profesión, ideología, nivel económico o sociocultural, raza, religión o valores sociales e individuales. Como se ha explicado en otras ocasiones, la adicción es una enfermedad crónica y primaria del cerebro, incurable pero tratable, que se desarrolla por diversas causas individuales de la personalidad, familiares, sociales, culturales, emocionales, psicodinámicas e incluso de predisposición genética, y cuya principal característica
es el deseo imperioso de continuar consumiendo drogas, incluyendo el alcohol y el tabaco, o teniendo conductas patológicas como el juego y las apuestas, habiendo perdido el control y a pesar de las consecuencias que el hacerlo le está causando a la persona y a su alrededor. En su definición, esta enfermedad no hace excepciones y aunque a nivel de prevención se habla de factores de riesgo que hacen más probables el desarrollo de la adicción, así como de factores de protección para disminuir las posibilidades de que aparezca la patología, la realidad es que a lo largo y ancho del mundo es un problema de salud pública que alcanza un universo cada vez mayor. Basta echarle una leída a las encuestas nacionales de adicciones para darse cuenta de que, al menos en México, la edad de inicio de consumo oscila entre los 11 y 13 años, dependiendo de la sustancia. Así como que las mujeres y los hombres son igual de vulnerables y que la enfermedad está casi a un 50-50 de la totalidad de los entrevistados. Y, aunque las edades más riesgosas son de 14 a los 29 años, existen enfermos adictos de más de 50 años, sin contar factores sociodemográficos. En lo particular, en 20 años de estar en contacto permanente con alcohólicos y adictos, tanto en grupos de ayuda mutua como en consulta privada, he conocido pacientes en recuperación que en el mundo normal o en la vida exterior, como dicen algunos, sería difícil pensar que son personas que han desarrollado la enfermedad de la dependencia a una sustancia psicotrópica. Sacerdotes, futbolistas profesionales, deportistas destacados, artistas, políticos prominentes, empresarios y grandes capitanes de empresa, profesionales de éxito, desempleados, jardineros, trabajadores y obreros asalariados, jóvenes, adultos mayores, mujeres, hombres, ricos, pobres, a todos sin igual, he tenido ocasión de verles en una sala de alcohólicos anónimos, narcóticos anónimos, en una clínica de rehabilitación o en un consultorio privado. Quizá por ello, en los conceptos básicos de los grupos anónimos, en los reglamentos de las clínicas y en los principios éticos de la consulta privada, existe, además del derecho inviolable al anonimato, el precepto básico de que en la recuperación no existen personalidades, sino solo pacientes enfermos de adicción con el mismo deseo de tratar su enfermedad. El hábito lo dejo afuera. Aquí soy solo un enfermo alcohólico que desea recuperarse. Me dijo en alguna ocasión un sacerdote a quien sus compañeros inconscientemente le daban un lugar especial, como sucede de pronto como parte de la condición humana, cuando en alguna agrupación o en alguna clínica hay quienes por algún motivo económico, social o de prestigio pudiesen querer acaparar la atención del resto. Buscando prestigio entre los desprestigiados, suelen decirse entre sí en los grupos de ayuda mutua, como dejando claro que, así como es una enfermedad que al desarrollarse no hace distinciones, en la recuperación tampoco tiene el por qué hacer diferencias entre iguales de un trastorno mental, con la única similitud de querer una vida mejor. Esta fue nuestra colaboración
de esta semana, de la que hemos venido hablando en nuestras redes sociales. Te invitamos, por cierto, a visitar nuestro canal de YouTube, Omar Cervantes Rodríguez, Bienestar Personal y Recuperación en Adicciones. En el Facebook, en esta página en la que nos sigues. Estamos también en Google+, y pronto haremos un trabajo un poco más amplio e integral de difusión en redes sociales. Este tema de que las adicciones no hacen distinciones, quisimos abordarlo porque, como se menciona en el artículo, más allá del anonimato, que es una garantía inviolable de todos quienes llegan a un tratamiento de adicción, como suelen decir en los grupos anónimos, el alcoholismo, la adicción, no respeta género, condición social, condición económica, edad, religión, ideología. Es una enfermedad multicausal, como se ha explicado, que ataca a todos por igual, y que en la recuperación no existen personalidades. Dicen incluso en los grupos anónimos que a la entrada hay un perchero donde deben dejar todos su bata, su traje o su indumentaria de las personalidades o personajes que representan en la vida cotidiana, quienes al entrar en una sala de un programa de 12 pasos, en un consultorio o en una clínica, se convierten en enfermos adictos en recuperación. Incluso por eso, en los grupos, como fueron concebidos desde el inicio, simplemente se les pide su nombre de pila, o incluso si tienen algún apodo o alguna manera, porque hay que nombrarles de alguna forma. No existen archivos, no importan apellidos, abolengo, familias, quehaceres, porque la personalidad queda fuera en el momento de iniciar la recuperación. Y esta anécdota que comentaba y compartía yo sobre este sacerdote fue muy simbólica porque recuerdo que efectivamente, además, un enfermo alcohólico, pero un hombre muy prudente, muy mesurado, sus compañeros le decían el padre, hasta que él en una reunión dijo: a ver, aquí soy fulano de tal y soy tan alcohólico y tan adicto como cualquiera de ustedes. Quiero que me traten con la misma dureza, con la misma honestidad y con la misma sinceridad con la que a cualquier otro enfermo adicto. No hagan distinciones, no me quieran apapachar. La sotana yo la dejé allá afuera. Y recuerdo incluso en alguna ocasión en un espacio en privado, cuando él abría parte de su historia personal de vida con su servidor, me decía: yo estoy acostumbrado a esto, en el confesionario me la paso confesando y escuchando historias, pero nunca había hablado de mi propia historia y de mi adicción. Así que por favor, aplícame todo el rigor terapéutico para que yo pueda salir adelante. Y fue una experiencia, además, muy enriquecedora, porque, sin dar detalles, y comento esto, tengo la autorización de hablar
respetando el anonimato de algunos de mis consultantes, quienes saben de esta labor que hacemos en redes sociales, saben de las publicaciones que hacemos en el periódico, de algunos otros textos que estamos preparando. Este caso que refiero se dio en un periodo en el que el de la voz era el terapeuta, en un grupo tan diverso, pero tan similar en la enfermedad, que se hacían llamar a sí mismos el Escuadrón de la Muerte. El Escuadrón de la Muerte, donde eran enfermos, adictos en recuperación por diferentes usos de sustancias, de diferentes ciudades de la República, de diferentes estratos sociales, de diferentes profesiones, con historias diferentes, edades diferentes, estado civil diferentes, pero a todos los unía una característica distintiva: sus fondos de sufrimiento, que los tenía en ese trabajo terapéutico, habían sido ya hondo, profundo. Eran de estos adictos que la vida los había abofeteado, los había golpeado, hasta que, dulcemente convencidos, después de haber tocado cada uno su historia y su fondo, llegaron a coincidir en este mismo proceso terapéutico. Y siendo además puros varones, me gusta a mí trabajar con honestidad, con franqueza, me gusta ser confrontativo. En la dinámica del grupo terapéutico, yo les pedía que si querían ayudarse entre ellos, dejaran a un lado el apapacho y fuéramos lo más confrontativos posible con la enfermedad. Y tuvimos un periodo de convivencia de 5, 6, 7 semanas en los que participábamos, y se hizo una unidad tan padre que ellos se llamaban a sí mismos el Escuadrón de la Muerte, y que fue muy gratificante como el ver que el día de hoy siguen unidos. Esta semana justamente hice contacto con un par de ellos. Les comentaba de estos proyectos que tengo yo de seguir trabajando en la prevención, en la difusión de las adicciones, y de decirles que quisiera tomar este ejemplo de el Escuadrón de la Muerte para ejemplificar cómo, sin importar los rasgos característicos de la persona, la enfermedad mental, la locura, dicho con todo respeto, es tan similar que cuando se reúnen y se trabaja con honestidad, con rigor, también el avance hacia la recuperación es muy interesante. Más adelante, en otros espacios, hablaremos más acerca de este escuadrón de la muerte con el que tuve oportunidad de trabajar. Insisto, de diferentes ciudades de la República, de diferentes profesiones, de diferentes religiones. Había ateos, había católicos, había libres pensadores. Dentro del grupo había un paciente de preferencia gay, que dicho sea de paso fue uno de los que aportó mucho al grupo
sin matices y sin prejuicios, abordando la enfermedad. Estaba este sacerdote, había un piloto aviador, había jóvenes de 20 años. El mayor del grupo, si no me equivoco, era aproximadamente de mi edad, 48, 49, 50 años. Y el sufrimiento que los hizo llegar a tocar la puerta de este lugar donde estábamos trabajando fue el mismo que los unió para que, independientemente de las características de su enfermedad, pudiéramos darnos cuenta que esta perversa enfermedad del alma no respeta ni hace distinciones, pero que así como la enfermedad no hace distinciones, si se aplica una recuperación rigurosa, estricta, y si también se deja la personalidad afuera, la persona tiene una gran oportunidad de poder recuperarse. Aquí mismo en mis redes sociales, aunque evidentemente la mayoría de la gente que entra en contacto conmigo, por la forma como se operan las redes sociales, pues es de la ciudad de Puebla o de la Ciudad de México, que es donde mayormente me desenvuelvo, pues de repente he recibido mensajes de otros estados de la República, incluso de algunos otros países, donde efectivamente queda muy claro que, sin importar fronteras, desafortunadamente la enfermedad está creciendo, la enfermedad está avanzando, pero afortunadamente la solución también cada vez se lleva a todos los rincones del mundo. Y como lo hemos hablado, todos los esfuerzos encaminados a salvar la vida de un adicto, para nosotros es una bendición, porque se está salvando una vida y su entorno, y se está sembrando un testimonio que puede irse multiplicando. Ya sea que se vaya a una clínica para hacer un tratamiento con el modelo residencial, ya sea que se acuda a un modelo ambulatorio con un especialista en adicciones, ya sea que se vaya simplemente a un grupo de 12 pasos de alcohólicos anónimos, de narcóticos anónimos, de jugadores compulsivos anónimos. Lo importante es compartir experiencias de cómo le estamos haciendo en las diferentes latitudes para ayudar a otros a recuperar sus vidas. Y ahí es donde los testimonios, las experiencias personales son muy enriquecedoras. Yo en la consulta privada tengo consulta individual, pero también tengo grupo terapéutico tanto de adictos como de familiares de adictos o de codependientes, y son técnicas muy enriquecedoras. Por supuesto, a todos mis pacientes les recomiendo que vayan a un grupo autorizado de 12 pasos, sea de narcóticos anónimos, alcohólicos anónimos, jugadores compulsivos anónimos, y que practiquen el programa de los 12 pasos, que mientras más herramientas tengan, hay más probabilidades de salir adelante en la recuperación. Y decía que los testimonios son un gran aliciente para compartir esto que a algunos les sirve, salvan su vida y ayudan a otros a salvar sus vidas. Este año, no hace mucho, recibí un mensaje de un consultante de 20 años de edad que me dijo: Omar, quiero agradecerte el haberme topado contigo, me ayudaste en un momento muy importante de mi vida, hoy estoy muy bien, regresé a mis estudios, estoy jugando tenis, y si algún día te sirve mi testimonio para que otros chavos entiendan el problema que nos enfrentamos quienes minimizamos el uso y el consumo de la marihuana, puedes contar conmigo.
Mensajes como estos son los que hacen pensar que vale la pena esto que estamos haciendo. Mensajes como estos cuando alguien me dice, llevo otro mes sin consumir, ya llegué 6 meses, estoy mucho mejor en casa. Gente que dice, yo quiero compartir con alguien más cómo llegó a mí el mensaje de que hay una solución para salir del infierno y el abismo de las tinieblas y pasar a la alegría de vivir. Y en este sentido yo quiero comentar que, insisto, ni siquiera el nivel cultural es importante. A veces he encontrado testimonios en uno de los primeros grupos a los que asistía yo allá en los años finales de los 90 en Monterrey. Había un compañero, en paz descanse, que era el jardinero, dicho sea con mucho respeto, el chalán del grupo. Era un grupo en una colonia de capacidad adquisitiva alta, pero que lo tenía contratado para hacerse cargo de los arreglos del grupo. Y además era un compañero que todos los días, lo recuerdo, a las 6 de la tarde, estaba sentado, sin importar ya su chamba. Él estaba sentado ahí como un miembro más de Alcohólicos Anónimos. Un tipo que posiblemente habrá llegado hasta la secundaria, pero tenía una sabiduría para compartir su enfermedad, cómo sufrió su enfermedad, y tenía una sabiduría para compartir la alegría de vivir con otros, que cualquiera que llegaba al grupo decía, yo quiero eso que tiene Marcial, yo quiero eso que tiene él. Si él vivió de esa forma, pudo salir adelante y está con esta mirada serena y en paz, yo quiero eso. Y Marcial fue un personaje muy querido en este grupo al que me refiero en Monterrey, en San Pedro Garza García para ser exactos, que para mí era un testimonio de que no importa qué tan bajo hayas llegado, cómo hayas consumido y cómo fue tu enfermedad, tampoco importa a qué te dediques en tu vida productiva o quién seas en la sociedad. Lo que importa es esta transformación que se vive cuando se quiere ponerle una solución a las adicciones. Me gusta mucho trabajar con chavos, me identifico mucho con ellos, primero porque yo empecé a consumir muy chavo. Y les puedo decir, a ver, no me eches rollos, no me eches cuentos. Yo viví la historia que tú estás viviendo ahorita. Además, bueno, tengo hijos jóvenes en estas edades y además creo que es un nicho en donde podemos sembrar para que los chavos que hoy ya tienen problemas a los 18 o 20 años, por lo menos podamos poner la semillita para que no tengan que sufrir 10, 15 o 20 años más y lleguen a pedir ayuda ya que hayan perdido todo. Entonces, me gusta mucho compartir con los chavos porque ven la vida diferente. Sin embargo, cuando tocamos la fibra emocional de un enfermo de adicción, entendemos con toda claridad que la enfermedad es la misma y que se puede hacer mucho para explicarle que hay una vida sin drogas, sin alcohol, sin adicciones. Entonces, termino esta parte de la transmisión relacionada con la enfermedad que no hace excepciones, diciendo, así como la enfermedad no hace distinción, en la recuperación no importa quién seas, lo importante es cómo ha cambiado tu vida y cómo tú puedes salir adelante, igual que
millones de personas lo han estado haciendo y cómo algún día tu propio testimonio le puede servir a alguien más para salvar su vida. Y bueno, vamos a dar paso a otro tema, que es un tema que suele darse mucho en las pláticas que doy a los familiares de los adictos, a los codependientes, en el consultorio también a los familiares. Y recientemente me han estado escribiendo mucho, por cierto, gracias a la gente que se toma el tiempo y gracias por la confianza de escribirle a un servidor para comentar sus dudas. Estos videos que empezaron como todo proyecto siendo una semillita que se siembra, hoy que ya son 10 programas, si no me equivoco, de forma consecutiva, cada vez tiene más reproducciones, cada vez tiene más gente que los ve, si no en vivo, los retransmite después. Ya hay gente que incluso me dice, oye, yo ya te conocía, ya te había visto por ahí en el gimnasio, y se empiezan a abrir conmigo de una manera muy padre en privado. Dime qué hago, dime por dónde le puedo dar. Y son muchas las madres de familia o las esposas que me hacen el favor de escribir. Y una de las preguntas recurrentes es, ¿cómo le hago para poner un límite? Porque he ido a grupos de Al-Anon y escucho hablar de límites. Ya fui a alguna terapia y alguien me dijo que tengo que poner un límite, pero no entiendo, no sé a qué se refieren con poner un límite. No entiendo a qué se refieren con amor firme. Y entonces esta es una temática en la que yo en lo personal me apasiono mucho. Trabajar con los familiares para mí es muy enriquecedor. Entiendo el dolor de los familiares, porque yo hice sufrir, lo compartí recientemente, hice sufrir a mi madre, hice sufrir a la mamá de mis hijos, hice sufrir seguramente a mi padre, hice sufrir a la gente que estaba alrededor mía, a mis hermanos, porque dicen que por un adicto en consumo se hace daño a 3 o 4 personas, las más cercanas a él o a ella, que también sufren directa o indirectamente las consecuencias de la enfermedad. Perdón, he andado un poco mal de la garganta y se me seca la voz. Entonces, entiendo el sufrimiento de la familia que dice, ya no sé qué hacer para que mi familiar deje de consumir. Cuando se le pide a las madres o a los padres que le pongan límites firmes a los hijos, cuando se le pide a una esposa o a un esposo que se le ponga un límite firme a su pareja, hay un síntoma inequívoco de la vulnerabilidad emocional que presenta el codependiente en ese momento. Y suelen decir, es que no me atrevo, es que si le pongo un límite me voy a sentir culpable, es que me da miedo, es que no sé qué hacer. Evidentemente lo digo, para que no se malinterprete, en un espacio de 45 minutos semanal, pues es imposible abordar todas las técnicas y todo el trabajo terapéutico que se tendría que hacer en consultorio o en un programa de 12 pasos para familiares. Sin embargo, aquí les comparto algunas claves que son importantes, de las que hablo también en los talleres y en las conferencias o en las pláticas que eventualmente doy en escuelas o en grupos privados. Y
tenemos que entender, le digo a los familiares, que estamos lidiando con una enfermedad. Y tenemos que hacer una diferencia entre la parte enferma del adicto, la parte dañada, y la parte sana. Y tenemos que aprender a trabajar con ambas partes. No se trata, ya lo hemos dicho en otros espacios, aquí mismo en estas transmisiones, no se trata de enjuiciar, de castigar, de agredir al enfermo que o no quiere o no puede dejar de consumir. Pero tampoco se trata de tener que vivir con una enfermedad que puede volver literalmente loco a un miembro de la familia. Se trata de ponerle límites a la enfermedad. Se trata de decirle a la persona, a ti, Omar, suponiendo que fuera yo el enfermo, te amo, te quiero, te respeto. Eres una persona con todas estas cualidades y por eso te quiero ayudar. Pero a tu enfermedad no estoy dispuesta a seguirla tolerando. Y a tu enfermedad le voy a poner límites. En alguna ocasión escuché a un terapeuta familiar explicar esto a un grupo de padres de familia que estaban en un taller de lo que es la codependencia para empezar a trabajar el proceso paralelo mientras sus familiares eran internados en una clínica. Y una vez que se les explica qué es la adicción, cómo daña a la familia, qué es la codependencia, el familiar en ese momento tiene tanta información que dice, no entiendo de lo que me estás hablando, yo lo único que quiero es ayudar a mi hijo, a mi hija, a mi esposo, a mi esposa, a mi papá, a mi mamá, para que deje de consumir. No me digas que yo estoy enfermo. ¿Yo estoy enfermo de qué? Estás enfermo de tus emociones. La adicción de tu familiar te está causando un daño. Y entonces hay una palabra, un concepto que a muchos familiares no les gusta escuchar y que es el concepto de la facilitación. Se les explica que muchos familiares, sin darse cuenta, sin hacerlo de manera consciente, se convierten en facilitadores de la adicción. Y entonces todos ponen cara como, a ver, ¿cómo? Entonces yo soy culpable de que mi familiar esté consumiendo. No es culpable, pero sí estás facilitando. Y entonces decía este terapeuta, ponía un ejemplo. ¿Cuántas veces alguno de ustedes ha tenido que salir en la madrugada a las 4 de la mañana, pasar a un cajero automático, sacar los últimos 3,000 pesos que le quedaba en su tarjeta de débito en ese momento, para ir por su hijo o por su familiar que estaba detenido en el Torito? Se levantan 10 manos por ahí. Entonces dice una señora, bueno, pero es que tenemos que hacer esto, porque ni modo que lo vamos a dejar que pase una mala noche en el Torito y que corra riesgos. Y le dice el terapeuta a la señora, ¿y cuántas veces has hecho esto? No, pues como 5, como 6. Eso es una conducta facilitadora. La primera vez puede ser que sea lo correcto, pero si esto ya se convirtió en una conducta circular, en el que cada periodo de tiempo tu hijo cae al Torito, tú vas por él, lo sacas y lo rescatas, ¿qué crees que estás haciendo con la adicción de tu hijo? Estás facilitando que tu hijo te tome la medida, válgame la expresión, y siga consumiendo. Finalmente dice, no me va a pasar nada, sé que van a venir por mí, no me van a dejar pasar la noche en el Torito, van a venir mis papás,
ya me la sé, mañana me van a regañar, pero el domingo o el lunes todo va a estar igual. Y esto sucede muy frecuentemente en las familias. Es un ejemplo simbólico. Entonces preguntaba a la señora, ¿y entonces qué debo hacer? Y le decía, ¿y por qué no en una ocasión lo dejas en el torito? No le va a pasar nada. Ya lo fuiste por él una vez, no entendió. 2 veces no entendió. La tercera vez ya déjalo ahí. Si seguimos haciendo lo mismo de manera permanente, vamos a facilitar que el adicto siga consumiendo. Y esto, mis queridos amigos, es algo tan común como la negación del adicto de su enfermedad. El familiar que dice, no, yo no estoy ayudando, yo no soy facilitador. Lo que pasa es que yo no puedo tocarme el corazón y dejarlo pasar la noche en el torito. O la esposa que está harta del alcoholismo del marido, mientras el marido está en abstinencia, su matrimonio es maravilloso, pero nuevamente un día el marido vuelve a agarrar la parranda y la mujer entra otra vez en neurosis, en depresión, en tristeza y no sabe qué hacer. Amaga con esta vez sí te voy a dejar y esta vez sí te voy a cerrar la puerta y ya no vas a entrar y bla, 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 bla. Y el marido ya se la sabe. A lo mejor el marido dice, para no pelearme esta noche me quedo en el hotel, mañana le caigo por ahí en la tarde, se le va a pasar. Ya sé cómo es mi mujer. La que está mal es ella. Yo no tengo un problema con el alcohol. Y efectivamente, llega el marido en la tarde del sábado, se evitó la crisis, no llegó a dormir y el domingo se ve a la familia paseando por el centro comercial como si no hubiera pasado nada. Y entonces viene el enojo de los familiares y nos preguntan, entonces, ¿qué debo hacer? Digo, a ver, a tu marido, al papá de tus hijos, o si es mujer, a tu esposa, quiérela, ámala, respétala. Si se deja ayudar, ayúdala. Pero por favor, número 1, ve detectando cuáles son tus conductas facilitadoras para que no las sigas repitiendo. Y número 2, empieza a poner límites. Identifican con claridad cuáles son las conductas facilitadoras, porque aunque ustedes no lo crean, todavía hay mamás y papás que dicen, prefiero que mi hijo se emborrache y se pierda aquí en la casa con tal de que no ande allá corriendo peligros en la calle. Todavía hay mamás, papás, tíos, tías que dicen, llévale un plato caliente al muchacho porque pues, trae una resaca muy fuerte. Ni modo que lo vamos a dejar dormir en la calle. A ver, no se trata de maltratar a nadie. Se trata simplemente de decir cuáles son los límites, cuáles son las reglas de la casa y llegar al punto de decirle, a ver hijo, yo te quiero ayudar. Tienes una enfermedad que se llama adicción. Si tú crees que no la tienes y quieres seguirte drogando, emborrachando, estás en tu derecho, me gustaría ayudarte. Yo no puedo hacer nada si tú no lo quieres, pero lo que sí puedo hacer, esto se le dice al familiar, es que tú eres libre de seguir conviviendo con tu enfermedad, pero de tu enfermedad yo ya no quiero saber nada.
Si vuelves a llegar tomado, si vuelves a drogarte, si vuelves a meterte en líos, vive tus consecuencias y hazte responsable de ellas. En esta casa tienes todo mi amor, tienes toda mi compañía, tienes toda mi comprensión, porque sé que estás enfermo, pero a mí ya no me involucres con las consecuencias de tu enfermedad. Si tú no quieres tratar tu enfermedad, no me pidas a mí que me vaya al hoyo junto contigo con tu enfermedad. Y ahí es donde empieza el proceso de recuperación del familiar. Y entonces se le invita a los familiares, ya sea papás, mamás, esposo, esposa, hijos, porque hay hijos que sus padres ya maduros están bebiendo o están consumiendo drogas y que no saben qué hacer. Entonces se les pide, a ver, ¿qué estaría en tus manos? Platícame la última borrachera. Y pasa que de repente dicen, pues es que se fue de la casa, pero pues a mí me da más pendiente que ande en la calle. Entonces, mejor, pues ya como al tercer día le abro la puerta y le dejo entrar y... Ok, ve haciendo tu relación de cuáles son todas estas conductas que pudiesen ser facilitadoras del consumo de tu familiar. Porque esas está en ti dejar de hacerlas. Y lo siguiente es, ¿qué límites puedes poner? Y los límites, quiero ser muy claro en esto, son muy personales y son muy familiares. Yo jamás, como especialista en recuperación de adicciones, le voy a decir a alguien, llévelo a un anexo. Cierren la puerta y déjenlo en la calle. Mi trabajo es ayudarlos a vencer sus creencias irracionales, abrir su mente para ver cuáles son los límites que cada uno puede poner. Y entonces, ¿cuáles son los límites que puedes poner? Si estamos hablando de jóvenes que todavía están bajo la custodia y tutela de un padre, es mucho más fácil, porque hay reglas que se deben cumplir. Incluso hay a veces contratos, reglamentos familiares que deben cumplirse. Yo les recomiendo mucho esta técnica a los padres que tienen hijos jóvenes o adolescentes. Hagan un reglamento, derechos, obligaciones y sanciones. Y lo firman con el muchacho. Y en esto nosotros ayudamos a veces en el consultorio. Y yo le digo, es como en el fútbol. En el fútbol se sabe que 2 tarjetas amarillas son una roja automáticamente. Se sabe que mano en el área es penalti. Y entonces no es de que no, es que déjame negociar con el árbitro porque las reglas en el fútbol son muy claras. Entonces yo le recomiendo a las familias, así de claras tienen que ser, para que el muchacho o la muchacha, el joven, la joven, diga, a ver, ni siquiera me reclames, aquí está. Llegaste a las 4 de la mañana cuando sabes que la hora de llegada es a la 1 de la mañana. En automático, ¿qué dice el renglón de sanciones? La próxima semana no hay salida. Castígate tú solita, ni siquiera te estoy castigando yo, son las reglas de esta casa. Y aquí viene una primer premisa. Ojo, las reglas son para cumplirse. Si los padres son los mismos que hacen que las reglas no se cumplan, pues entonces se vive en el caos y el joven, la joven, aprovechan el caos para salirse con la suya. Pero además de los reglamentos, existen los límites. Porque hay veces que ya los chavos no son tan chavos. Me han tocado casos de mamás, abuelas desesperadas porque sus hijos, nietos de 26, 27, 28, 29 años, desafortunadamente en mala circunstancia por
la adicción o por el alcoholismo, presentan diferentes conductas. Incluso en alguna ocasión alguien me dijo, es que ya trató de golpearme, no sé qué hacer. Entonces, premisa terapéutica básica, lo primero que se tiene que hacer es salvaguardar la vida de las personas y la integridad física de las personas. Dependiendo del contexto, ¿qué estás dispuesto a hacer? Entonces ya se establecen los límites. La próxima vez que mi marido llegue tomado, él sabe que yo agarro a mis hijos en la mañana y me salgo. Y ese día no le doy de comer, no lo veo, Y cada uno pone sus límites. Pero ¿qué sucede a veces con los límites? El codependiente tiene culpa. Recordemos, como hemos visto en otras sesiones, que el codependiente no solamente se enfermó por relacionarse con un adicto, también trae su propia historia. Y normalmente hay vulnerabilidad emocional, autoestima baja, carga con culpa, con vergüenza. Entonces es gente que dice, no me atrevo a cumplirle. Mi marido va a llegar y va a tumbar la puerta a patadas. No, qué esperanzas que lo vaya yo a llevar a la delegación. Y es una triste realidad en México. Una vez un abogado de lo familiar me decía, ¿quieres saber la realidad de lo que pasa en las familias en este país? Date una vueltecita un sábado en la tarde al Ministerio Público de lo Familiar y vas a ver lleno de señoras denunciando, o señores también, denunciando a sus parejas y los depositan en el MP de lo familiar por agresión, por violencia, por adicción, por muchas causas. Pero regresa el lunes. ¿Y quiénes creen ustedes, mis queridos amigos, que el lunes son los que van a retirar los cargos? Los mismos familiares. Y entonces, ¿cómo crees que un límite que fue retirado de esa manera, cómo va a reaccionar el adicto o la adicta? Con resentimiento, con enojo. Y esto se vuelve un círculo muy nocivo. Entonces, precisamente por eso se le pide al familiar, piensa bien qué límite puedes poner y puedes cumplir. Y se hace un trabajo terapéutico para que no sientan culpa, para que haya firmeza y para que entiendan que es parte del proceso de sanación de la enfermedad, tanto del adicto, porque de esa manera le vamos a poner un hasta aquí a su adicción, a su parte enferma, y el familiar va a empezar a sentirse mejor. Evidentemente esto implica un trabajo personal, a veces de semanas o de meses, para ayudarle a un familiar a poner un límite sin culpa, sin remordimiento, sin miedo y sobre todo con la claridad de que le está ayudando al adicto y se está ayudando a sí mismo. Porque además, límite que no se cumple es un límite que no existió y que se puede convertir en contraproducente. Efectivamente, Coco, es un tema muy intenso y complejo, pero es una realidad. A veces pensamos en el alcoholismo, en las películas de Hollywood, que sí son muy dramáticas y que sí nos dejan un mensaje, pero que nos enseñan la parte bonita de las adicciones. La realidad es que hacia adentro de los hogares, y como decíamos hace un rato, sin importar en qué colonia vivan y de qué nivel socioeconómico sean, la enfermedad es muy cruda y daña verdaderamente a las familias. Y hay que capacitar a los familiares, primero para entender la enfermedad
Y segundo, para poder a través de su propio cambio ayudar a su adicto o a su adicta. Como lo mencionaba anteriormente en otra transmisión también, este símil que alguien me puso, me dijo, pues sí, es como los aviones, te sugieren que si vas con un menor de edad, te pongas tu mascarilla primero tú y ya que la tengas tú ayudes al otro. Es exactamente lo que hay que hacer. Ayudarte tú, darte las herramientas para estar sereno tú y entonces poder ayudar a tu familiar en adicción. Por eso yo muchas veces le digo a los familiares, si tu vida no está corriendo peligro, si tu integridad física no está corriendo peligro, vamos a revisar cuál es la condición, vamos a empezar a trabajar, pero por favor, por lo pronto, no tomes decisiones. Porque también a veces la familia se va al extremo y se empoderan cuando empiezan a ir a un grupo de ayuda mutua, cuando empiezan a ir con una terapia y se van al extremo de, pues ya no me importa si mi hijo regresó o no regresó a la casa y si mi marido regresa o no regresa, me es indiferente. Me voy a ir de la casa. A ver, tranquilo. ¿Cuánto tiempo llevas conviviendo con la enfermedad? No, pues 10 o 15 años. Entiendo tu desesperación. La entiendo y soy empático con tu desesperación. Pero no quieres resolver en unas cuantas sesiones, cuando todavía traes tu mente nublada porque estás enojado o enojada, y tomar una decisión que posiblemente no sea la correcta. Porque además, si tomas una decisión y dentro de una semana cambias la decisión, vuelve este círculo vicioso de adicción y codependencia. Para ir concluyendo, hagamos un resumen. Se requiere reglas claras, compromiso, derechos, responsabilidades y sanciones. Sobre todo hablando de los hijos. Cuando ya estamos hablando de que no son hijos, son parejas, poner un límite es ponerle un límite a la enfermedad. Insisto, no es contra Omar el tema, es contra la enfermedad de Omar. A Omar lo puedo amar y adorar, pero el alcoholismo de Omar me tiene rebasado y no quiero seguir lidiando ni relacionándome con el alcoholismo de Omar. A ese es al que vamos a ponerle un límite. Para poner límites, primero tenemos que analizar cómo estás tú emocionalmente, si estás en condiciones y en capacidad de poner límite. ¿Qué límites puedes poner en tu contexto, en tu circunstancia, con los usos y costumbres de tu familia? ¿Con quiénes cuentas en la familia? Y sobre todo, que puedas cumplirlo y puedas mantenerlo. Poner límites hace que el adicto se enoje, manipule, empiece a perseguir hasta que le quites el límite. Ahí es donde más ayuda necesitas para ser firme y no ceder. Y después empezar con tu propio proceso para tomar decisiones. Evidentemente, insisto, cuando se pone ya en riesgo la vida, la integridad física o otras circunstancias que puedan comprometer la estabilidad de la persona, pues habrá que pedir apoyo. Pero, así como cada persona es un mundo, cada familia es un universo. Y cada familia tiene que verse con las características propias de la familia. Poner límites duele. Poner límites duele a quien los pone y a quien directamente le afectan. Pero poner límites sanan. En internet se pueden encontrar autores que hablan mucho de los límites. Antes de esta transmisión estuve revisando algunas ligas. Salvador Valadez, que es uno de los mejores oradores de Al-Anon,
habla de límites, tiene varios audios y videos en YouTube. Jorge Bucay, un maestro de la Gestalt, habla mucho de los límites. Y si con esto te quedan dudas, pues platícanos tu caso ya en privado y vemos cómo podemos analizarlo. Estoy a tus órdenes, son temas efectivamente que dan mucho de qué hablar. Mi interés es sembrar una semilla para que entendamos que el mundo de las adicciones es mucho más complejo de lo que a veces pensamos y la solución a veces, si bien es sencilla, a veces tiene tantas aristas que no nos damos cuenta. Y para eso, este espacio semanal de corazón, sin costo, con el único deseo de que así como alguien en su momento ayudó a que yo saliera de mi propia adicción y por consiguiente la familia que hoy me rodea vive mejor, así también mi interés es ayudarte y ayudar a que podamos construir una mejor sociedad. Te agradezco tu atención, te recuerdo, comparte este video, a alguien le puede servir y seguimos en contacto en el transcurso de la semana. Que Dios te bendiga, que tengas mucha alegría y que podamos entender que no importa qué tan oscuro esté, siempre hay una luz que nos lleva a la alegría de vivir. Que pases buenas noches.